Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar. Estamos muy contentas por el alto interés que ha habido en este webinar y también en este momento ya tenemos más de 100 personas participando de oyentes, lo cual, bueno, nos llena de alegría. Contarles que bueno, en el webinar de hoy vamos a presentar una investigación, un informe sobre la temática de prácticas feministas para hacer frente a la represión. Quizás como breve introducción, mi nombre es Paula Riedemann, yo soy de Calala Fondo de Mujeres. Para las que no conocen Calala, Calala, bueno, es un fondo de mujeres que da apoyo a organizaciones y redes de mujeres y feministas en Centroamérica, en México y en el Estado español. Y una de las temáticas que Calala ha venido trabajando desde el año 2012 es el apoyo al trabajo que realizan las defensoras de derechos humanos. Y es en el marco de esta temática que se ha encargado a Iridia la realización de una investigación sobre el tema, cuyo resultado es lo que vamos a presentar hoy. Y solo dar como antecedente que esta investigación se ha realizado en el marco de un programa que ha contado con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Esto es todo lo que voy a decir por ahora yo, por parte de Calala, y ahora les doy la palabra a Laura Medina, de Iridia, que es quien va a moderar este webinar. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Paula. Yo soy Laura Medina, de Iridia, que me he encargado un poquito de coordinar este informe. Para las que no conozcáis Iridia, Iridia es una asociación que trabaja en Cataluña con temas de violencia institucional, especialmente temas relacionados con la violencia policial en distintos ámbitos, en el ámbito del derecho a protesta, de privación de libertad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, trabaja desde diferentes áreas, que son estas las que se han encargado de la elaboración de este informe titulado Prácticas feministas para hacer frente a la represión. Yo os voy a explicar un poquito qué estructura va a tener esta presentación, con quiénes vamos a contar y cómo vais a poder participar a través de esta aplicación de Zoom para poder haceros llegar preguntas o valoraciones. ¿De acuerdo? En primer lugar, va a participar y va a exponer la finalidad y los objetivos de esta investigación, así de nos va a explicar por qué es importante una perspectiva feminista para hacer frente a la represión, Clara Camps, del área del derecho a la protesta de Iridia. Seguidamente nos van a exponer por qué es importante una perspectiva psicosocial y cuáles son los impactos y los objetivos de la represión, así como qué herramientas tenemos para hacer frente a ella desde el área psicosocial, Estela Salabarnada y Guillem Parpal. En tercer lugar, intervendrá Sara Tobío, del área de género de Iridia, que nos va a exponer qué herramientas y qué estrategias tenemos desde el ámbito jurídico para hacer frente a la represión. También contamos aquí con Katy Cañellas, que no intervendrá, pero también ha participado en la elaboración de la parte jurídica de este informe y es del área de género de Iridia. Y en último lugar, participará Tomás Rojas, que nos va a exponer qué herramientas y qué estrategias tenemos para hacer frente a la represión desde la incidencia política y social, y haciendo especial hincapié en las herramientas comunicativas y de protección para protegernos. En último lugar, va a intervenir y tenemos la suerte de poder contar con Lolita Chávez. Lolita Chávez es defensora de derechos humanos, es lideresa indígena en Guatemala, todo un referente en la defensa de los derechos de la tierra y de las mujeres, y de antemano decir que es un auténtico placer contar con ella, con su experiencia y con su voz. Después de la presentación del informe y de la intervención de Lolita, abriremos una parte para que podáis hacernos llegar vuestras preguntas, ¿vale? No sé si lo habéis visto, pero estáis dentro de este webinar
Podéis vernos y escucharnos, pero vosotros os podéis hacer llegar vuestras preguntas, las participantes, a través del chat. Abajo del todo, en la barra de Zoom, hay un icono en el centro a la derecha que pone chatear. Aquí vais a poder formular vuestras preguntas y decir a qué ponente o de qué ámbito, a quién van dirigidas. Yo las iré recogiendo y al final de las intervenciones las leeré a viva voz y daré palabra a las ponentes para que puedan dar respuesta. ¿Vale? O sea que no os escucharemos a las participantes, sino que las preguntas se harán llegar por escrito a través del chat. Y sin más dilación, le doy la palabra a la compañera Clara Camps para que nos pueda presentar el informe. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Espero que todos estén bien en estos días que son realmente difíciles. Y bueno, sin más, voy a intentar presentar un poco la finalidad de este informe y también un poco las partes de este informe y cómo ha sido un poco el proceso de investigación, ¿no? Bien, el informe lo que hace es recoger y ofrecer de alguna forma al lector aquellas prácticas, ¿no? Que pueden servir para hacer frente a la represión política. Estas prácticas no nos las hemos inventado, ¿no? Sino que surgen y las planteamos en el informe después de un proceso de investigación donde hemos hecho un par de cosas, ¿no? De un lado, hemos entrevistado a aquellos colectivos y aquellos movimientos sociales que tienen más fuerza hoy en Cataluña, ¿no? O parte de ellos, no todos, ¿no? Para ir recogiendo qué prácticas antirrepresivas, ¿no? Usan estos movimientos sociales y estos colectivos. Del otro lado, ¿no? También hemos tenido contacto directo y entrevistas con algunas defensoras de derechos humanos en Latinoamérica y aparte hemos leído sus informes y a partir de aquí, ¿no? Intentamos configurar este informe que lo que intenta es recoger estas prácticas que pueden ser útiles, ¿no? En el contexto catalán y del Estado español, ¿no? Creo que es importante apuntar, ¿no? que cada contexto presenta unas situaciones determinadas por lo que hace la represión política, la violencia y los actores, ¿no? Que participan de esta represión, que implican también prácticas distintas, ¿no? Y lo que hacemos en este informe es centrarnos más en el caso catalán o en el caso del Estado español. Entonces, las prácticas que intentamos recoger las dividimos en tres partes y el informe está así organizado. De un lado explicamos aquellas prácticas psicosociales, ¿no? Es decir, aquellas prácticas y damos algunas orientaciones, ¿no? de qué hacer a nivel psicosocial para hacer frente a la represión. Y de hecho la perspectiva psicosocial es una perspectiva que está presente en todo el informe. Después también ofrecemos otra parte sobre qué hacer a nivel jurídico, qué hacer ante una detención policial, qué hacer en un momento en contexto de protesta donde se producen agresiones policiales. Esta es otra parte importante del informe. Y finalmente hablamos de aquellas herramientas que nos permiten incidir políticamente, que nos permiten denunciar la vulneración de derechos y denunciar también las situaciones de represión política. Esto, y aquí la importancia del título del informe y del enfoque también del informe, lo hacemos desde una perspectiva feminista, ¿no? Y esto quiere decir que hacemos énfasis o damos mucha importancia a cómo estas prácticas, de un lado, se tienen que sustentar en ideas que provienen de la teoría y de la práctica feminista, y además, ¿no? Que estas prácticas deben de tener en cuenta las particularidades de las mujeres, las particularidades de las mujeres, y por eso esa perspectiva feminista, y también
¿no? Introducimos tener en cuenta las particularidades de aquellos colectivos que más discriminados se encuentran en nuestra sociedad. De alguna forma introducimos, ¿no? y dejamos claro que lo tenemos que continuar trabajando, ¿no? En el informe, un poco la perspectiva interseccional, ¿no? Tener en cuenta que la represión política, ¿no? También se vive de distinta manera en función de nuestra clase social, de nuestro género, del lugar de origen, de nuestras condiciones de salud, etc. Entonces, ¿por qué la importancia? ¿No? Y con eso introduciría, ¿no? la importancia de esta perspectiva feminista en el informe y la importancia del feminismo para hacer frente a la represión, ¿no? Ahora pasaría un poco a explicar esta cuestión. Bien, en primer lugar, porque vemos, ¿no? que el feminismo nos permite de alguna forma comprender las relaciones entre patriarcado y sistema penal. Es decir, en un mundo neoliberal, ¿no? En un mundo donde lo que hoy tiene fuerza es este sistema neoliberal que necesita además de un brazo penal fuerte del Estado, ¿no? Es interesante ver qué elementos de interacción existen entre patriarcado y sistema penal, ¿no? Y vemos que la lógica del miedo es la lógica del patriarcado, pero también es la lógica punitiva, la lógica de domesticar es la lógica de ambos sistemas, la lógica de aislar. Por lo tanto, la perspectiva feminista como una perspectiva que nos permite entender la represión política, que nos permite entender lo punitivo. Además de esto, la perspectiva feminista también nos permite entender las particularidades de la represión política cuando esta represión es en contra de las mujeres, ¿no? Y en el informe también, ¿no? Hablamos y reflexionamos sobre esta cuestión, sobre cómo la represión política hacia las mujeres tiene sus particularidades, ¿no? En concreto, y no lo voy a poder desarrollar, ¿no? Porque tenemos un tiempo de intervención, hablamos de la cuestión de la represión sexuada, ¿no? Cómo la agresión sexual es usada o es una arma importante del Estado o de otros grupos que también participan de la represión política para reprimir a las mujeres y para dar también un mensaje a toda la sociedad. Y si el feminismo nos permite, ¿no? Hacer esta lectura del aparato represivo del Estado y también, evidentemente, en el contexto latinoamericano aún más de lo que serían los grupos paramilitares, ¿no? Por ejemplo, si esto nos lo permite una perspectiva feminista, también es una perspectiva feminista la que nos permite pensar en clave antirrepresiva, ¿no? ¿Por qué? Y en eso voy a desarrollar un poco los puntos que pueden ver en este PowerPoint, ¿no? O en esta diapositiva. En primer lugar, el feminismo nos permite poner en el centro el cuidado y la vulnerabilidad, mientras la represión política es un ataque, ¿no? A la vulnerabilidad humana. El feminismo lo que reivindica es la vulnerabilidad y el cuidado como elemento central para hacer frente a la represión. Y aquí mis compañeros después van a hablar de la perspectiva psicosocial, ¿no? Que tiene que coge toda la dimensión y toda la fuerza, ¿no? La perspectiva psicosocial al lado de la perspectiva feminista, ¿no? El feminismo también sitúa la dignidad humana, ¿no? La idea de la dignificación de la vida en el centro, y eso permite también, ¿no? Pensar en estrategias antirrepresivas que dignifiquen y que reparen el daño que causa el aparato represivo del Estado. La perspectiva feminista también es una perspectiva completamente antidiscriminatoria. Y eso permite de alguna manera señalar, ¿no? Que el sistema penal es un sistema seguramente muy discriminatorio porque es selectivo y de alguna forma lo que hace
es atacar a aquellos colectivos más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva feminista nos da un marco también antidiscriminatorio para poder señalar cómo funciona la selectividad del sistema penal. Otra idea importante es que el feminismo pone en el centro la importancia de la interdependencia humana, ¿no? El feminismo nos habla de que la sostenibilidad de nuestras vidas y en el momento de la crisis sanitaria y del coronavirus que estamos viviendo, creo que es una idea importante, ¿no? Que la interdependencia y la ecodependencia, ¿no? También, pero la interdependencia es un elemento central para la sostenibilidad de nuestras vidas, ¿no? Y por lo tanto la cuestión de los lazos y de la colectividad como elemento central, ¿no? Elemento que nos parece muy importante también para hacer frente a la represión, ¿no? Si la represión lo que quiere es aislarnos, ¿no? Y de alguna forma romper la colectividad, el feminismo es la posibilidad, ¿no? De articular lazos y articular la colectividad, ¿no? Y aquí destacar el papel histórico que han tenido las mujeres, ¿no? en poder mantener esos lazos colectivos. Finalmente, también es el marco feminista, ¿no? Que nos permite hablar no solo de solidaridad, sino de sororidad y por lo tanto de hablar que hacemos un paso más, ¿no? En la cuestión antirrepresiva no es solo solidarizarnos, sino que es establecer lazos de confianza, de reconocimiento, de identificación, de comprensión. En definitiva, y para un poco recoger todo lo que he dicho, ¿no? Es la perspectiva feminista la que nos permite leer y comprender cómo funciona el aparato penal y cómo funciona de alguna forma la represión política, pero también es el marco feminista el que nos permite hacer frente a la represión y poner de alguna forma los cuidados en el centro, ¿no? Y hacer frente, ¿no? al miedo que supone pues, los ataques del Estado o de otros grupos. Me parece que esta es una buena forma de cerrar mi intervención porque mi compañero va a introducir la perspectiva psicosocial que realmente se da de la mano con la perspectiva feminista. Vale, hola, hola, buenas tardes. Gracias, Clara, por hablarnos de la perspectiva psicosocial y del trabajo que hemos estado haciendo estos últimos meses. Yo voy a seguir brevemente hablando de la perspectiva psicosocial y por qué tomamos una perspectiva psicosocial para hacer frente a la represión o para leerla. Sí, en primer lugar, nos colocamos nosotras en una perspectiva psicosocial que se articula para la transformación social. En este sentido, hay una lectura de estas estructuras sociales y entonces trabajamos, ¿no? Nos colocamos en esta mirada con el objetivo de transformarla y de ir hacia a un sistema que tenga el cuidado y la represión de la vida en el centro. Sí, en este sentido, esta psicología nos coloca también delante de la represión, viendo cuáles son los impactos, las consecuencias de esta represión en los diferentes niveles, en los diferentes ámbitos de la vida, sabiendo que los impactos y además las maneras de afrontar la represión van a estar en los diferentes niveles, el individual, en la red afectiva y en los sistemas familiares y de contextos cercanos, en el ámbito comunitario y en el ámbito social. Cuando hablamos de los impactos de la represión, vamos a estar viendo estos diferentes niveles y sobre todo también vamos a enfocarnos en las respuestas que nacen desde estos diferentes niveles. Una de las bases o de los principios de la perspectiva psicosocial
es estar mirando estos afrontamientos y estas resistencias desde una mirada de organización y de nuevas formas de apoyo mutuo, sobre todo visibilizando los propios recursos que parten desde estas, desde estas subjetividades que están siendo vulneradas por la violencia política. Y sí, y también en última instancia uno de los principios que que pone importancia constantemente en la perspectiva psicosocial es esta dialéctica entre lo social y lo individual, ¿no? El sujeto y los impactos y los afrontamientos que nacen de ahí son, ante la represión, son respuestas plenamente políticas y sociales. Entonces es cuando hablamos siempre de que son reacciones normales a contextos anormales. En esta perspectiva, o sea, desde este posicionamiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos patologizar el malestar. Eso sería una manera de individualizar y de deslegitimar, ¿no? Como de deslegitimar las respuestas a esta represión. Entonces, es por esto que la perspectiva psicosocial nos abre un lugar para mirar desde este contexto complejo entre lo individuo y lo social y lo comunitario. Sí, y brevemente voy a presentar los objetivos de la represión, muy brevemente porque vamos a ir nombrando constantemente la represión, y sí me gustaría como destacar la idea de que la represión normaliza la violencia, el castigo y el adoctrinamiento, no solo de los cuerpos físicos, sino de todas las dimensiones de la vida cultural, ética, psicológica y social. Esta es una definición de la represión que nos da Correa, y entonces tomamos esta definición de la represión en este momento también porque es en este adoctrinamiento, ¿no? En este acostumbramiento de los cuerpos en todas sus dimensiones, que también podemos pensar en la relación entre el Estado que reproduce esta violencia a través de la represión y el patriarcado como sistema imbrincado, también adoctrinando a los cuerpos físicos, ¿no? Que están intentando abrir los espacios del status quo, ¿no? En este movimiento de transformar las relaciones existentes. Entonces, nombramos de esta manera también la represión sexuada, como decía Clara, en el sentido de la represión, cómo incide, cómo se evidencia de manera diferenciada, evidentemente, según quiénes somos y qué cuerpos están siendo reprimidos. Y veréis en esta diapositiva que estamos compartiendo los 8 grandes objetivos que recogemos, que serían estos que podéis ver: mantener el orden social establecido, la demostración de fuerza, intimidar a la población. El miedo es uno de los elementos que sabemos que son muy complejos y muy importantes. Romper el tejido social y comunitario, así como las convicciones políticas, y la creación y el control del enemigo interno, ¿no? Este también es un tema interesante que desplegamos en el informe. Discriminar y excluir a parte de la sociedad. Y por último, establecer la impunidad y el monopolio de la violencia. Muy brevemente, para poder pasarle la palabra a Guillem, que seguirá hablando de la represión. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estén. Yo soy Guillem y enlazando con lo que ha explicado mi compañera Estela, voy a hablar sobre los impactos de la represión y sus afrontamientos. Los impactos y los afrontamientos serán conjuntamente
pero en este informe los hemos separado para analizarlos. Los impactos que genera la represión son diseñados y planificados, porque existen actores políticos que son responsables de ellos. Por lo tanto, estos impactos cobran una dimensión política y contextualizada, que hace que tanto el sufrimiento como la manera de afrontarlos, individual y colectivamente, estén dentro de estos marcos de significado político. Los impactos no afectan a todas las personas por igual, pero es que además la represión acostumbra a activar y profundizar ejes de opresión ya existentes, como serían la etnia, el género o la orientación sexual, entre otros. Por tanto, una mirada interseccional, como ha dicho Clara, es muy importante para su análisis. En este informe, que existe una clara perspectiva de género, hemos hecho hincapié en cómo puede afectar la represión concretamente a las mujeres. Estos impactos generan daños. Es importante tener en cuenta que las reacciones sufridas, como ha dicho Estela, por adversas que sean, son consideradas normales ante contextos anormales y excepcionales. Hemos dividido los daños en 3 categorías: físicos, psicológicos y psicosociales. Entrando directamente a los psicológicos, queremos destacar la ruptura que puede causar la represión de las creencias básicas sobre el yo y el mundo benevolente. O sea, la ruptura de las creencias de que el Estado te tiene que proteger y de que uno mismo es invulnerable. Esto puede provocar sensación de pérdida de control sobre la propia vida, disminución de autoestima o pérdida de objetivos, entre otras cosas. Más allá de los daños individuales, los daños psicosociales son los que afectan a las comunidades, colectivos y, en definitiva, a la sociedad. Hablamos del trauma psicosocial, que es un término que introdujo Martín Baró y que podríamos definir como el trauma que sufre una comunidad en su conjunto, provocado por un hecho perturbante, como podría ser una guerra o una catástrofe natural. Pero aún así es vivido diferente por cada persona. En el caso de la represión, como tiene un contexto político, afectará diferente según la participación personal de cada quien en el conflicto social en cuestión. Además, los daños psicosociales de la represión acostumbran a causar la parálisis de la actividad política o organizacional de los colectivos afectados, porque se ven como obligados a hacer frente a esta represión, y además acostumbran a enfatizar la vulnerabilidad colectiva, lo cual requiere espacios de cuidados para su afrontamiento. Entonces, sí, ya pasamos a hablar de los afrontamientos. Existen tanto afrontamientos individuales como colectivos. Estos últimos son básicos para afrontar la represión, ya que hemos visto que parte de sus impactos recaen sobre los colectivos y las comunidades. Hay que decir que no existen afrontamientos mejores o peores, sino que cada estrategia puede ser válida o no según el momento y según el caso concreto. En general, aún así, ayuda a empezar por conocer los objetivos de la represión, ya que aumenta el propio control y facilita una mejor prevención y afrontamiento de los daños. También es importante poder identificar o poner nombre a lo que se siente y lo que se vive, para poder integrarlo y afrontarlo tan psicológicamente como emocionalmente. Para el acompañamiento de las personas afectadas, tanto psicosocial como jurídicamente, es importante poner la persona afectada al centro. Que esa persona tenga el control de las propias decisiones y además que se respeten sus tempos y sus necesidades concretas. Ya para finalizar, explicaré los diferentes afrontamientos que hemos detectado a partir de las entrevistas y el focus group con los colectivos. Esta parte del informe recoge el trabajo de campo que hemos realizado desde la parte psicosocial y después ya mis compañeros también nos explicarán sobre la parte jurídica y de incidencia. Y este trabajo de campo también pretende recoger experiencias reales que sirvan como guía de recursos para otros colectivos y entidades. Hemos recogido los afrontamientos en 8 apartados temáticos, en un formato de cuadro, para que sea más visual, y explicando en cada uno de ellos los objetivos, las estrategias positivas que hemos detectado en diferentes experiencias y las especificidades que pueden afectar en cada uno de ellos, sobre todo, ya como hemos indicado, en clave de género. Los 8 apartados
son los siguientes: informarse y formarse, cuidados dentro del colectivo, cuidados hacia el entorno de las personas represaliadas, es decir, familia, amistades, etcétera, cuidados en contextos de protesta, tanto hacia una misma como hacia las compañeras, grupos de soporte, afrontamientos del miedo, afrontamientos del estrés y afrontamientos de los impactos económicos. Por extensión de la presentación no vamos a entrar en detalle sobre el contenido de cada uno, pero lo podéis leer en la guía. Entonces, bueno, hasta aquí mi parte. Gracias por escuchar. Espero que les haya parecido interesante y doy paso a mi compañera. Hola a todas, yo soy Sara y voy a hacer como una breve presentación de las herramientas que hemos planteado a nivel jurídico, ¿no? Bueno, la importancia de este apartado es porque, como bien se ha nombrado, una de las formas en las que tiene lugar la represión es a través de los procesos y los procedimientos judiciales. Hay que entender que tanto las estructuras judiciales como las policiales reproducen y producen la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad machista y patriarcal. Y esto tiene como consecuencia una vulneración de los derechos. Es por esto que es necesario contar con una perspectiva feminista, como se ha nombrado antes, que nos permite identificar cuáles son estas vulneraciones, ¿no? Y a la vez una perspectiva interseccional que nos permite también ampliar la mirada y ver cómo otros ejes de opresión suponen una vulneración también de derechos y una creación de jerarquías. Hay que destacar también que tanto el derecho como el sistema policial y jurídico reproducen una idea falsa, ¿no?, de objetividad y de imparcialidad como ajena a la sociedad en la que viven, cuando obviamente pues son un producto y están dentro de esta sociedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos da una explicación también de cómo funciona. Nosotros lo que hemos hecho ha sido plantear cuáles son los estereotipos que se reproducen en cuanto al género. Nos hemos centrado en esto en este informe. Y por una parte vemos que en el caso concreto, por ejemplo, del contexto de protesta, vemos que existe, por un lado, una criminalización de aquellas mujeres que contaban a lo mejor pues con antecedentes, mientras que, porque se entiende que las mujeres no pueden cometer actos de protesta, ¿no? Entonces, cuando los cometen se les reprime mucho más, se les niega mucho más esa capacidad. Y por otro lado, en contraprestación a esto, una infantilización de aquellas mujeres con las que no existen estos antecedentes y que al final se considera que no tienen esta capacidad, ¿no? Que siempre es el hombre que está a su lado el que comete la acción. Respecto a esto sí que hemos visto que es necesario hacer como algunas distinciones, porque es cierto que lo que respecta a mujeres racializadas, esta idea de infantilización no se da, sino que se da una mayor criminalización, ¿no? Como que siempre son culpables estas mujeres de realizar este tipo de actos. Entonces se reproduce de forma diferente. Nosotras hemos abordado en esta guía un conjunto de herramientas y de estrategias jurídicas en lo que respecta, por una parte, la detención, en la que recogemos el conjunto de derechos que tiene la ciudadanía en lo que respecta al Estado español a lo largo del proceso de detención y también unas recomendaciones a nivel psicosocial de cómo llevar este proceso tanto por la persona que lo sufre como por el entorno. Y por otro lado también respecto a las agresiones policiales, ¿no? ¿Cómo debemos actuar si presenciamos o vivimos una agresión, tanto en ese momento como en posterioridad? Y en esto también incluimos las recomendaciones psicosociales para el acompañamiento de la persona agredida. Debido a la importancia de tener como esta perspectiva feminista, hemos incluido una serie de recomendaciones, ¿no?, que cuentan con una perspectiva de género respecto a determinadas cuestiones que consideramos fundamentales porque afectan de forma diferente tanto a las mujeres como a las disidencias. Por un lado, en el caso de los registros y los cacheos, hemos recogido cuáles son los derechos y la forma en la que estos se tienen que llevar a cabo, porque su conocimiento nos permite estar en una situación de mayor tranquilidad y de respeto a nuestros derechos y libertades, ¿no?
Por otra parte, respecto a las agresiones sexuales y la represión sexuada que había comentado Clara un poco con anterioridad, hemos puesto una serie de recomendaciones de qué hacer si se sufren este tipo de agresiones por parte de cuerpos policiales o judiciales y cómo actuar. Y después, como para finalizar, hemos añadido también algunos derechos, por ejemplo, con lo que respecta a los productos de higiene para cuerpos menstruantes, ¿no?, que se encuentran en una detención, qué derechos tienen y cómo pueden acceder a estos productos. Y por último, como forma para finalizar, consideramos esencial también poner la mirada en que existen muchos casos en los que las mujeres son sustentadoras de cuidado, ¿no?, que tienen personas a su cargo. En estos casos hemos visto necesario presentar como recomendación que los colectivos necesitan crear redes de cuidado que puedan afrontar estos cuando son las personas cuidadoras las que están en un proceso de detención. Esto es como de forma resumida lo que hemos ido contemplando, que lo podréis ver mucho más desarrollado en la guía, pero es como una pequeña ilustración de aquello que hemos visto que era necesario contemplar. Y bueno, para finalizar le doy paso a Tomás, nuestro compañero, que hará como la presentación de la tercera parte de la guía. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, mi nombre es Tomás, soy parte del área de protesta de Iridia y participé en la elaboración del apartado, de este apartado de la guía que tiene por nombre Estrategias y herramientas de incidencia política, comunicativa y de protección, en el que también participó Clara Camps. Agradecer muy rápido también a las entrevistadas que nos aportaron con su experiencia y trabajo de años, muchos insumos que esperamos que estén bien reflejados en este apartado. Y también un poco decir que en gran parte está estructurado de una forma donde los temas que se tratan están abordados desde objetivos, estrategias y también algunos ejemplos que nos ayudan a retratar mejor la estrategia antirrepresiva desde la comunicación y la incidencia política. Hay como tres ejes, tal vez acá me repito un poco con lo que hablaron mis compañeras antes, pero que están detrás de cada uno de los temas que se fueron tocando. Primero, como la estrategia antirrepresiva y comunicativa e incidencia como para transformación social, con una perspectiva feminista que está, digamos, detrás de cada uno de los temas que se trataron, como dije antes. También otro hecho como pilar fundamental están los cuidados, que también ya lo mencionaba mi compañera, como elemento clave dentro también de esta perspectiva feminista, y si es que cabe el caso también un análisis y un plan de riesgo que está detallado en el punto 4 de la guía. Entonces, esos son como tres pilares que cruzan un poco esta parte. Tocamos distintos temas, voy a mencionar algunos, no todos, pero para adentrarnos un poco en cuáles han sido como las experiencias y algunas recomendaciones también que tenemos a la hora de afrontar la represión. Primero, por ejemplo, la relación con la prensa, importante poder trabajar con un medio que sea afín, que pueda ser de un perfil independiente y también de investigación, donde no solamente se pueda optar a una bomba noticiosa, sino que a una relación que pueda ser sostenida, de colaboración, donde eso se pueda, a través de la investigación, por ejemplo, aportar incluso, si es que hay un caso en marcha, digamos, para que pueda ser de alguna manera abordado. Después también tomamos temas de las campañas comunicativas, donde tienen que estar presentes objetivos muy claros, relatos, digamos, que tengan un hilo de coherencia, donde también puedan ser aporte casos similares, que tengan incidencia en la comunidad, en autoridades, donde también podamos
denunciar una afectación colectiva, que es algo también que estaban mencionando mis compañeras, donde el foco no esté exclusivamente en la persona afectada, sino que también podamos justamente tener esta afectación colectiva, como ya dije, y su reproducción en la discusión pública. Luego el tercer punto, a ver, gracias. Es cómo hacemos uso de las herramientas comunicativas, también de redes sociales, porque cuando vemos que hay elementos que pueden ser denunciados como generar estereotipos de género y vulneraciones desde el Estado, desde también los medios, se pueden generar estrategias que van, por ejemplo, de los documentales a campañas por Twitter, donde desde ahí se puede generar una transformación y, por ejemplo, algún cambio en algún caso. El ejemplo que tenemos acá en la guía es Ciutat Morta, que es un documental que hizo un giro muy importante en un caso muy emblemático de vulneración de derechos. Después también tomamos y tratamos el tema de los procesos judiciales y cuáles pueden ser sus estrategias comunicativas si se llega al caso de optar por la judicialización. Claramente va a servir también para una visibilización mediática. Siempre tiene que estar contemplado como cuáles pueden ser las posibilidades y expectativas, pero eso ya está más detallado en la parte jurídica. Pero también se pueden preparar y anticipar escenarios de aparición pública, siempre manteniendo como el resguardo y creando estos espacios de protección en el entorno, en la red y en el colectivo que puede estar afectado. Y por último, en esta breve presentación y resumen, hablar también como de la importancia de la creación de redes y plataformas de un trabajo conjunto para incidir políticamente, cuál es la relevancia de una lucha colectiva de resistencia, cuáles pueden ser las estrategias comunicativas conjuntas, cómo ciertos elementos de denuncia de la represión en clave feminista pueden ser, digamos, articuladas desde, digamos, desde la coordinación para abordar casos, por ejemplo, de represión machista, homofóbica o racista. Y es ahí donde se genera como una oportunidad también de un abordaje colectivo que potencia un poco lo que puede ser un mensaje comunicacional. Eso. Espero entonces que pueda ser de utilidad y que bueno, puedan ver después en detalle esto. Creo que Laura ahora va a hablar. Hola, sí, ahora Tomás, gracias. Bueno, gracias a todas las participantes y a las compañeras por el trabajo, por el esfuerzo de esta investigación, que tenía como objetivo lo que comentaba Clara al inicio, ¿no? Como abordar esos tres ejes de esas herramientas, estrategias útiles, de buenas prácticas, en el ámbito psicosocial, o sea, perspectiva psicosocial, y de cuidados desde el ámbito jurídico y en el ámbito de incidencia política y social, ¿no? ¿Qué nos puede ser útil? ¿No? Teniendo en cuenta y poniendo en valor esos aprendizajes que nos enseñan las defensoras de derechos humanos de Mesoamérica. Y tenemos la suerte de contar, como avanzaba al inicio, con Lolita Chávez, que ahora le daré paso. Quería recordar brevemente, para las personas que se han incorporado un poquito más tarde, que después de la intervención de Lolita Chávez abriremos paso a una parte de preguntas, pero las preguntas de las personas participantes se tienen que hacer por el chat, se tienen que hacer por escrito. Si veis en la barra de abajo, hacia la derecha, hay un icono que pone chatear. Tienes que seleccionar enviar a todos los panelistas y participantes si quieres que la pregunta la veamos todos y yo daré paso a la ponente para que pueda responder a las preguntas y abrir el debate. Sin dilación, le doy la palabra a Lolita para que pueda compartir con nosotros, queríamos, ¿no? Pues toda su experiencia, su voz
en esos impactos de la represión que comentaba antes compañero Guillem. ¿Qué herramientas de cuidados, de protección nos puede compartir Lolita de su experiencia, de los colectivos de los que participa, que nos puedan ilustrar y podamos ver que son útiles? Y si Lolita nos quiere plantear si alguna podría ser utilizada en nuestro contexto. Gracias. Te doy la palabra, Lolita. Gracias. Muchas gracias. Shogakap, Sakrik, Shverkik Onohel, Kin Yahon Ritzili Wichigüe, Molteos Chigüe Kitanuchi, Inkin Chope Quiche. Bueno, estaba diciendo en mi idioma quiché, muy buena tarde, muy buenos días, muy buena noche a quienes nos están escuchando. Y pues estoy muy emocionada, en principio porque esta herramienta pues es muy rara para los pueblos originarios, o sea, no tener el contacto directo con la energía viva de los cuerpos plurales diversos. Pero en esta crisis acepté participar en esta actividad toda vez que Kalala hace el esfuerzo. Y es un esfuerzo también que Iridia también se conecta con la vida de hermanas, de compañeras, de cómplices en los territorios de Abya Yala, principalmente en Mesoamérica. Y mi país queda en Mesoamérica, entonces dije, bueno, hay que echarle ganas y vamos a usar estos medios. Decirles también que es muy importante en este contexto en el cual estamos, nuestras abuelas así nos lo han enseñado, estamos tratando ahora una situación en relación a ver herramientas que nosotras como feministas utilizamos también en la defensa, la protección de nuestra vida, en contextos totalmente perversos, adversos a nuestro planteamiento y nuestro modelo de vida. Pues las abuelas siempre nos dicen que no nos tenemos que como desconectarnos del contexto y la coyuntura. Y entonces enviarle un mensaje en este contexto a los ancianos y ancianas, a los saberes, decirles que pues reconocemos la experiencia de las etapas y la sabiduría de sus vidas, de los ciclos vitales que han trascendido las lunas. ¿Cuántas lunas habrán pasado por la historia de ustedes? A la ancianidad, decirles que les respetamos, porque ustedes cobijan en su ser el tiempo, el hilo del tiempo, en una expresión cósmica mágica, y expresan también con su presencia, sus consejos y la voz del tiempo. O sea, con la voz del tiempo reconocemos su sabiduría a las ancestras, a los ancianos y ancianas de estas generaciones, de estos mundos y los mundos que vendrán. Decir también que aprovecho para denunciar que a pesar de la situación que estamos viviendo en esta pandemia, están siguiendo a los asesinatos contra defensoras, y yo quiero denunciar el asesinato de Paulina Gómez Palacio del territorio Wirikuta, que fue desaparecida el 19 de marzo y fue encontrada el 21 de marzo, asesinada a mano armada, y ella es una defensora de los territorios en Abya Yala. Es del pueblo Huixarica. Entonces, en este contexto es en el que nos encontramos. Entonces, no nos podemos perder en el camino las defensoras de los territorios, de decirles que nuestra vida va por la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa de la tierra, y que no estamos equivocadas. Ahora más que nunca podemos reafirmar nuestro compromiso por la red de la vida, nuestro compromiso por desvincularnos totalmente del neoliberalismo, del patriarcado y del racismo, y seguirles diciendo que eso va a caer. Entonces, nuestros aportes que han sido recogidos también, y gracias a esta guía de prácticas feministas para hacer frente a la represión, que es una guía también que nosotras lo que más valoramos con estas guías, cuando nosotras recibimos aportes también como el que está haciendo Kalala e Iridia,
es que llegue a los territorios más vulnerables, a los grupos, a las comunidades, a los barrios más marginados. Y a eso quiero invocarles ahora, que no sirve para nada que haya miles de guías, porque en Abya Yala han surgido muchas guías para hacer análisis, para defenderse, para denunciar, para enfocar perspectivas feministas, perspectivas psicosociales, en la área jurídica, pero no funciona si no llegan a las personas que más padecen la represión. Y en ese sentido, la represión, según como lo hemos vivido, podemos tener, y con esa fuerza de vida, yo les quiero contar que esto ha sido vital para nosotras. Yo conocí a la iniciativa mesoamericana de defensoras en el 2010. En el 2010 nosotras dentro del Consejo de Pueblos Quichés ya estábamos siendo muy atacadas. Yo ya tenía varios intentos de asesinato, ya estaba criminalizada, estaba muy perseguida y estigmatizada. Pero esta experiencia de encontrarnos y entrelazar nuestras fuerzas como defensoras, porque nosotras también es importante reconocer que yo soy feminista comunitaria, pero soy defensora también, nos hacía, nos llamaba esa luz, no solo en el ámbito que se mencionaba también en la explicación de ahora, de que el ámbito no solo para nosotras, no es solo poner en el centro los cuidados, como solo los cuidados, sino la vida, pero una vida vinculada a las cosmogonías. Son muy importantes reconocer, porque nos encontramos cuando hicimos varios encuentros, porque nosotras nos encontramos, era emergente hacer encuentros, y estos encuentros dieron a luz que habían expresiones que con mucha fuerza hermanas feministas nos llevaban, y con mucha luz y con mucho amor, pero que no eran ni contextualizados, ni historizados, ni que respetaban nuestra cosmogonía. Entonces prácticamente, aunque fueran guías muy buenas, no daban luz a lo que a nosotras nos surgía en los territorios. Entonces caímos en la cuenta, y por eso nosotras hablamos mucho de diálogo de saberes, porque los diálogos de saberes también constituyen un aporte grande a analizar las herramientas. ¿Qué herramientas pueden ser buenas o prácticas para ciertos territorios y qué herramientas, pues en ese momento no son lo que pueden dar luces? Entonces los ámbitos son importantes generarlos desde la región, cómo lo estamos viviendo como región, el territorio, lo global y lo local, vinculado a la comunidad y al país, y al sujeto político. Y cuando hablamos de sujeto político, es importante también decirles que aunque hayan generado guías, pues no son las personas como experticias, podríamos decir, no podíamos, es importante darle primera voz al sujeto político, pero no como víctima, ni como beneficiaria, siempre lo hemos dicho, no como víctima, ni como beneficiaria, ni como receptora, sino más bien como sujeta política activa, que está también, aparte de que estamos pasando la crisis, estamos teniendo la experiencia y podemos proponer toda vez que atendemos las situaciones. Entonces, en esos ámbitos, pues es un aporte importante decir que es importante analizar la región. Cuando hablamos también de, muy importante, la guía menciona lo de la no patologizar, y eso mucho lo hacemos énfasis nosotras, porque al final es necesario estar sanas, siempre lo decimos. Al Estado o a las expresiones de represión no les interesa para nada que estemos sanas y que estemos felices.
ese es como al primer foco al cual atacan, por eso es el vínculo con el miedo. Y el miedo es la implantación también de la herramienta del que nos ataca. El miedo se interioriza, pero a través de la interiorización del opresor. Y por eso nosotras hablamos del opresor que llevamos adentro. Mucho lo mencionamos porque es necesario cuidarnos de ese opresor que llevamos adentro. Lo otro también es que es muy importante tener nuestras agendas claras. Si nosotras tenemos nuestras agendas claras como movimiento feminista, como comunidades y como territorios, esa represión va a llegar, pero nosotras vamos a saber también cómo activar la defensa, porque si no, el problema que se estuvo dando mucho, por ejemplo, en mi territorio, es que empezamos a enfocarnos más en liberar a, por ejemplo, presas y presos políticos, y la agenda de la defensa de la tierra y del territorio la dejamos por un lado. Entonces, nosotras que íbamos hacia, ya íbamos directamente a la cárcel, yo era una que ya iba directamente a la cárcel, el proceso asambleario me pidió quitarme de la primera línea, porque yo estaba en la primera línea frontal del ataque. Entonces, si estaba en la primera línea frontal del ataque, obviamente yo iba a la cárcel o al cementerio. Siempre digo, o me matan o me encarcelan. Entonces, quitarse, a veces, o sea, hacer como un liderazgo colectivo como herramienta para ir como hacerle frente a la represión es muy importante. Y ahí es muy importante también que sean liderazgos colectivos. Ahí reconocimos un error. Uno de los grandes errores que teníamos, yo ya venía del movimiento revolucionario, era que dentro de nuestro ser se nos había implantado ser personas mártires o sacrificadas. Eso es muy importante que también se pueda ver y que esta guía nos va a servir para no caer en ese error. Y esta guía, al analizar la perspectiva psicosocial y la perspectiva también jurídica, pero también el área de comunicación nos da esas fuentes inspiradoras, porque yo venía con ese camino, yo dije, de plano me van a matar. O sea, mi planteamiento de vida ya no era de vida, sino era de muerte. Eso fue muy importante trabajarlo dentro del colectivo de feministas. Dentro del colectivo tomamos el pacto de no ser mártires y no encajar con el juego del opresor, que lo que quería ellos era, y por eso estoy viva, porque planteé mi vida hacia una vida digna y una vida justa. Luego, si ustedes ven creo que se está viendo una lámina que dice poner en el centro el cuerpo como primer territorio de defensa. Y cuando hablamos de cuerpo como primer territorio de defensa, es que nuestro ser está vinculado con el ser de nuestro territorio. O sea, no estamos libres mientras nuestro territorio no está libre. Y ese es el sentido de la articulación. Y ese es el sentido de sanar y es el sentido de fortalecernos, pero vivas y sanas y contentas, felices. Obviamente es irónico decir cómo vas a estar feliz si te están atacando. Y es la ironía que podríamos llevar en la vida. Pero eso es lo que hemos estado siempre reivindicando, que no vamos a dejar la alegría, no vamos a dejar el amor a la vida por planes que están contra nosotras. A mí me tipificaron como enemiga interna. Eso que se nos dijo ahora de los enemigos internos es una realidad en Abya-Yala. O sea, a nosotras no solo nos persiguen, a mí me da a veces risa cuando las compañeras aquí me dicen, es que si hago esto la policía va a aparecer y van a cobrar dinero, porque aquí es dinero mucho.
creo que los llevan a la cárcel también, pero allá nos matan. Allá no nos cobran dinero, allá nos están matando. Y entonces, cuando nosotras decimos nuestro territorio como primer territorio de defensa, es que no solo nos mata el enemigo focalizado, que nosotras focalizamos como primer enemigo, nos matan otros enemigos. Y otros enemigos son los que, o son tradicionalmente, que han estado por el patriarcado, o son enemigos que ha utilizado el sistema. Por ejemplo, muchas de las compañeras han sido atacadas por sus ex compañeros. Eso es gravísimo. Eso es perverso, porque no es lógico que nuestro compañero al final sea parte de este plan contra nosotras, pero se ha dado, familiares nos han atacado, compañeros de organizaciones también, y lo sexual también es muy importante. Cuando hablamos del primer territorio de defensa, es que el ataque sexual se da desde también a lo interno de los movimientos. O sea, la vulnerabilidad a la cual llegamos llega al extremo de llegar hasta los movimientos. Y los movimientos patriarcales son tienen un riesgo altísimo para las defensoras. Es alto. Que con una fiesta podemos salir violadas sexualmente, que por una situación perversa de enojo nos violan, o de liderazgos, hay peleas de liderazgos, y entonces todo eso lo tenemos que, y eso hemos aprendido en el camino. Ese caminar nuestro también ha servido. Entonces, cuando nosotras hablamos de la perspectiva feminista, muy importante, es que los impactos son diferenciados, ya se dijo, pero también que la sabiduría entonces es diferenciada. Y que los daños físicos, psicológicos y sociales tienen que abordarse desde esa diferenciación. Entonces, decirles, ¿por qué hemos estado vivas? Porque lo que hemos hecho ha sido tan fuerte, con tanto cariño, que las estrategias y las herramientas las hemos abrazado porque queremos vivir. O sea, cuando hablamos nosotras de que tiene que haber, por ejemplo, que debe haber alertas. Por ejemplo, las alertas inmediatas. Cuando una compañera desaparece, se hacen alertas inmediatas. Cuando hay los comunicados o la sororidad, que para nosotras es reciprocidad. Los espacios colectivos de autocuidado o lo de sanación. Ahora ven ustedes la ilustración de cómo nosotras le damos mucha importancia a los espacios de autocuidados, porque hay muchas hermanas enfermas, muchas hermanas que están que padecen de muchas enfermedades, pero no son enfermedades, como que se les dio así por así, sino son a raíz de la represión. Porque ese poder invisible y ese poder visible están bien conectados. Entonces, son muy importantes. Acá también quiero como hacer énfasis de que estos procesos los estamos llevando con mucho amor, como les decía, porque creemos que nuestro modelo de vida lo tenemos tan arraigado y estamos avanzando. O sea, creemos y sabemos que estamos también logrando acciones y defensas. Y eso, si ven esta última foto, ustedes van a ver como los sueños también que tenemos. Muchos de los sueños son de que los territorios sean plurinacionales y que sean como de autodeterminación. Porque mientras las cosmogonías se vayan respetando, va a haber una energía vital en la red de la vida. Si no respetan nuestras cosmogonías de los pueblos originarios,
de las defensoras territoriales no va a haber una fuerza en la red de la vida. Y aquí, por ejemplo, este es un encuentro, el encuentro plurinacional que se desarrolló en Argentina. Nosotras estamos avanzando, o sea, decimos Mesoamérica, pero ya estamos caminando a otros territorios. Y esta expresión es muy linda porque tuvimos negatividad desde el mismo movimiento feminista. Ahí se quería nombrar un encuentro nacional de mujeres y nosotras decíamos que era un encuentro plurinacional y de disidencias sexuales. Entonces, esos nuevos aportes no se nos quería escuchar. No se quiso hacer eco, hubo mucho ataque, mucho racismo, muchas expresiones peyorativas. A mí me dijeron india bruta, extranjera de mierda. O sea, en Argentina, que es Abiyala. Pero eso fue lo que me dijeron. Pero entonces, ¿por qué es que hacemos esto? Porque somos luz. Porque los pueblos originarios, las mujeres, las expresiones de la defensa territorial, es una ilusión que está dando respuesta a los mundos y que es también una esperanza de vida. Eso somos. Una gran esperanza de que estamos en los territorios y que vamos a seguir luchando por esa vida digna, justa y libre. Que así sea. Muchas gracias. Genial, Lolita, muchas gracias, ¿no? Aquí veo que también llegan muchos mensajes, de verdad, para ti, Lolita, y para este compañeras de agradecimiento. Es un placer, es un lujo escucharte, ¿no? Y escuchar las realidades de por allá, ¿no? Que son realmente muy diferentes, muy duras a las de aquí. De verdad que es un placer lleno, ¿no? Nos llena mucho escuchar tu energía, tu pasión y toda tu experiencia. Tenemos así como unos 20 minutitos para responder algunas preguntas, ¿vale? Para ver si podemos cerrar ahí alrededor de las 7. Recuerdo, pues, si alguien quiere hacer alguna más, yo tengo unas cuantas, a ver si nos da tiempo a hacerlas todas, que las preguntas se envían por aquí por el chat, ¿no? En la parte de abajo de chatear. Vale, voy a leer y voy a dar paso a las ponentes de las preguntas que he podido ir recogiendo. Voy a empezar, por ejemplo, con una pregunta que va dirigida, puede ir a dirigir a las compañeras de, pues, a Estela, Guillem, Sara o Katia, así con esa perspectiva jurídica y psicosocial. María José de Honduras, por ejemplo, nos comenta que están trabajando casos emblemáticos de violaciones y de criminalización relacionada con temas de aborto. Y estaba interesada en los temas del cuidado a las víctimas en el proceso jurídico, ¿no? Que luchan para obtener justicia, pero que a la vez están expuestas mediáticamente, ¿no? Y ella nos comenta que esto añade un trauma inicial, ¿no? Si tenemos alguna experiencia, nos pregunta particular que podamos compartir sobre prácticas que llevan a cabo organizaciones o personas que hacen acompañamiento a personas víctimas. En este caso ya nos pregunta por personas criminalizadas por temas de aborto. Esta pregunta va dirigida a estos cuidados durante el proceso penal a estas personas. No sé si doy la palabra ¿a quién? ¿A Sara? Genial, Sara. Hola, bueno, gracias por la pregunta. A mí aquí se me ocurren como dos casos, ¿no? Que podrían ser ejemplificativos de lo que nos comentas. Uno sería respecto al tema del aborto. Aquí está legalizado ya, pero sí que es verdad que durante la etapa franquista, en los años 70, 80, estaba prohibido. Y sí que había una gran criminalización y una persecución también como mediática a las mujeres que decidían abortar y también a aquellas que practicaban el aborto, ¿no?
Y aquí lo que fue útil fueron procesos de movilizaciones feministas que salieron a las calles como apoyando a las mujeres que decidían abortar, ¿no? Y ha pasado como lo mismo en los últimos años respecto al tema de las violaciones. Aquí hubo hace unos meses un caso muy paradigmático sobre una violación, y fue como la salida del movimiento feminista a las calles de forma masiva lo que permitió también un cambio, no solo respecto a la sociedad de cómo veía determinadas actitudes de los periodistas respecto a cómo cubrían el tema de las violaciones, sino también respecto a los aparatos judiciales, ¿no? Los tribunales cambiaron su forma de entender algún artículo de la ley sobre qué se considera violación o no. Entonces, bueno, aquí son como los dos ejemplos que a mí me vienen a la cabeza con tu pregunta, de que al final el salir a la calle y la reivindicación a nivel político ha sido lo que ha conseguido cambiar un poco el paradigma y prestar como un apoyo a las mujeres que no siguen como esa norma o que sufren una violencia. No sé si con esto te he contestado un poco, pero como comentaba si sabíamos de algún ejemplo, yo te diría que estos son como los dos que más me parece que están relacionados. Sí, y gracias Sara y gracias por las preguntas. Me está siendo muy enriquecedor como ver el chat y ver cómo aparecen los mensajes. Yo para añadir una mirada desde lo psicosocial, sí como resaltar que a veces las necesidades de un proceso jurídico o de una defensa de un caso, pues los ritmos y justo las necesidades no son las mismas que el entorno o la persona que está en el centro del proceso. Entonces hay que recordarnos que las necesidades de seguridad o de seguridad emocional, psicológica, de poder dar espacios que a veces los procesos jurídicos y sobre todo cuando están mediatizados y están los medios de comunicación presentes, pues pueden ser muy rápidos y ahí pues puede ser que haya necesidades psicológicas o emocionales que no vayan tan rápidos y ahí haya un descalaje. Solo tener este punto en cuenta. Genial, gracias Sara. Y Estela, mira, que te tengo por aquí, nos preguntaban sobre temas de represión y cómo afecta a nuestra salud mental, y nos preguntan que cómo sería tratado el malestar psíquico-emocional en una sociedad con perspectiva feminista y psicosocial. La pregunta te la dirigía a ti. Wow, vaya pregunta. Claro, la salud mental, si la miramos desde la perspectiva psicosocial, sabemos que no es solo una cuestión individual. Yo puedo tener recursos y un montón de maneras de afrontar y tener una mirada hacia la vida, hacia la comunidad, que me ayude a avanzar emocionalmente cuando tengo malestares. No solo es eso, que es muy importante, sino también las redes afectivas, las redes afectivas y esa red afectiva en donde también está la familia, donde están las relaciones más próximas, donde ahí también coloco, ¿no?, como este cuidado, estas relaciones donde nos sujetamos entre nosotras. Ahí, ¿no?, como la perspectiva feminista también, como decía Clara previamente,
donde estas relaciones de sororidad que nos identificamos, que nos sustentamos, que nos abrazamos en las vulnerabilidades, no solo ahí, sino vamos, ¿no?, como si fuera una cebolla donde hay diferentes círculos que van conformando qué entendemos por salud mental desde una perspectiva feminista y psicosocial. Vendría el espacio comunitario, ¿no? Un espacio comunitario donde también existe la manera de poder sostenernos en estas redes de apoyo mutuo y finalmente en una estructura social, en lo social, donde hay unas estructuras que dan apoyo a la vida, como decía Lolita, y a la vida y a la reproducción de esta vida, donde no son más unas tareas invisibilizadas y colocadas en lo privado y en los márgenes de lo social, sino que están colocadas en el centro, ¿no? Trabajar para la transformación de estas estructuras moviliza a la vez, ¿no?, un escenario comunitario que se organiza en redes, nos organiza en nuestras relaciones afectivas también desde la importancia del apoyo y del apoyo que nos damos entre nosotras y además a nivel sujeto individual, también con esta mirada larga, ¿no?, de no estar viviendo solo una vida individualizada, sino como tener en cuenta, sí, no sé. ¿Puedo complementar? Bueno, un apunte para complementar lo que ha explicado Aste, que cómo sería tratado el malestar psíquico-emocional con perspectiva psicosocial, referente, ¿no?, a la represión, ¿no? Digamos que desde la visión psicosocial lo importante sobre todo es de dónde procede este malestar. Una concepción individualizada de la salud hace que los malestares sean de uno mismo, de una misma, y que haya soluciones sobre todo médicas. Desde una perspectiva psicosocial se busca este origen, ¿no? Y este origen, en el caso de la represión, es un origen contextual, es un origen que no escogemos y que nos afecta sin hacernos responsables. Es decir, ahí la culpa, o sea, situamos, digamos, la responsabilidad de quien agrede no es nuestra, es de otras personas. Y desde este punto de vista, analizar psicosocialmente, o sea, socialmente, las estructuras opresivas ayuda a entender el daño que uno mismo sufre, no como una responsabilidad o respuesta individualizada y ya está, sino como algo condicionado a algo mayor y sistémico. Muy bien, muchas gracias, Estela y Guillem. Hay unas cuantas preguntas para Lolita. Voy a ver si puedo resumir un par que tienen que ver con, ¿no? Ana Pagán y Andrea nos preguntan por este contexto. Nos dice Ana, por ejemplo, si tú crees, Lolita, si estamos ante la primera crisis sistémica a nivel mundial, que ya tiene la sensación de que este sistema heteropatriarcal y capitalista se ha beneficiado siempre del trabajo de los cuidados y el trabajo gratuito de las mujeres, y nos preguntaban, ¿no?, en este mismo contexto también, qué herramientas tenemos de allá y que aprender desde Centroamérica que podemos poner en práctica para hacer frente a esta situación que estamos viviendo en la actualidad y que ya está, ¿no?, vislumbrando atisbos, pues, que puede derivar ¿no?, en una deriva represiva y demás. Esto nos pregunta Lolita. Tengo más para ti. Bueno, mira, creo que yo agradezco a todas las
compitas, las compañeras revolucionarias, rebeldes, porque es muy importante en estos momentos ser rebelde, porque la rebeldía también te lleva a la creatividad y a co-crear. Es importante co-crear ahora. O sea, no hay verdades absolutas, ni nos van a dar recetas, ni mucho menos los estados represores. O sea, de quien menos, o sea, quienes más se tienen que tapar la boca, por no decir otra palabra, porque diría otra palabra si estuviera en la asamblea de mi territorio, pero bueno, estoy en el Estado español y, en fin, entonces es una mierda, eso sí lo puedo decir aquí, creo yo. Entonces, son una mierda, realmente, y esta crisis es una crisis de acumulaciones de modelos, o sea, tiene un modelo neoliberal, patriarcal, racista y excluyente, y es el resultado en el área de salud, porque todo lo tipifican por áreas, o sea, por pedazos. Pero ahora, o sea, esta crisis civilizatoria se viene planificando. Y lo que es importante hacer énfasis, lo que ya ustedes decían, Guillem creo que lo dijo, de la planificación. O sea, no es nada natural. No le llamemos como erróneamente se está llamando cambio climático o calentamiento global. No le vamos a llamar el nombre del virus. Incluso en nuestros pueblos originarios nos piden que no nombremos al virus porque llamamos su espíritu, es otro rollo. Entonces, yo no menciono el virus. En principio porque no me da la gana y en segundo porque su espíritu no quiero que se conecte conmigo. Pero bueno, entonces nosotras hemos tenido, si hemos existido milenariamente, hemos tenido herramientas. Y uno de los elementos que yo quisiera aportar en esto, que sería otra fase de dar pues la inspiración, pero con mucho gusto rapidito si nos da el tiempo, es que es muy, muy sanador y no desprendernos de nuestra interconexión e interrelación. Tener nuestra propia motivación de vida, o sea, ¿qué nos genera vida? Más que no tanto es qué nos genera estrés ni depresión, sino ahora es llamar a la vida. ¿Qué nos genera vida? ¿Qué planteamientos podemos hacer para generarnos vida? Y también generar acciones como dentro, por ejemplo, el pueblo mapuche. Saludo al pueblo mapuche porque me da mucha ilusión escuchar. Fue y llamó a las ancestras con sus sonidos, con sus tambores, con sus fuerzas de voz. En mi pueblo, por ejemplo, se están conectando con la abuela Luna. La luna también nos está dando esas luces, estamos llamando a la luna, o sea, es otro rollo. No vamos a decirle al presidente qué hacer. Ahora, sí contra ello, sí accionar. O sea, hay que seguir denunciando, por ejemplo, estados de sitio en Centroamérica, toques de queda en Centroamérica. Cada uno de los ataques que recibimos las defensoras en Centroamérica es necesario ponerle el punto de que esos son por abusos, aprovechándose de esta pandemia. O sea, lo que pasa en Centroamérica, y creo que aquí en el Estado español, es que aprovechan la enfermedad para el ataque. Eso hay que vincular. Como esos seres perversos que están vinculados con las empresas farmacéuticas, con los funcionarios corruptos, diputados, parlamentarios, en fin, presidente, y aquí me da mucha risa que todavía el rey opina, me da mucha risa. Pero bueno, entonces, cómo ellos de forma perversa están utilizando, a mí me da un temor que tengo que trabajarlo, de que si yo, por ejemplo, a mí me cae ese virus, ¿cómo tengo que no caer en las manos de ellos? Porque si no, voy a ser objeto de investigación toda vez que vengo de pueblos originarios. Porque si acuerdan, Guatemala también fue objeto de... Nos infectaron con una enfermedad hace mucho tiempo por Estados Unidos. Eso que no se nos olvide. Para experimentar. Alemania también llegó
a infectarnos con otras enfermedades para hacer sus investigaciones. O sea, yo no quiero ser rata de los estados. Y eso sí lo dejo muy claro, yo no voy a ir a sus clínicas para que me investiguen de cómo mi cuerpo podría, qué resultados podrían dar. Pero esa es una determinación personal. Decirles entonces que tenemos que tener mucho cuidado del enemigo, porque si nosotras somos el enemigo interno del Estado, de los estados, obviamente a ellos les importa asesinarnos, matarnos. Entonces tener mucho cuidado, poner en el centro sí o sí la vida. Y luego vienen las herramientas y el amor a la vida, la medicina ancestral, el vínculo con la tierra, el vínculo con las ancestras. Ojo, mucho cuidado con los códigos que se les esté quedando a los niños y las niñas. No, que ellos y ellas no normalicen el encierro. Quédate en casa no es una opción social, es un mecanismo que se utilizó para esta pandemia, pero no es una opción social. Muchas gracias, Lolita. Tengo más preguntas para ti, a ver si puedo resumir y podemos hacer un par más. Muchas preguntas. Una compañera, Chenia, nos dice si hay alguna acción, algo que puedan hacer, que podamos hacer mujeres occidentales con privilegios, ¿no? pero que están comprometidas con la lucha antirracista, decolonial, para usarlos y ponerlos al servicio de los pueblos indígenas y de las compañeras de Mesoamérica. Te la dejo ahí esa, y otra que Yasmín, y alguna pregunta más de cómo valoras las prácticas militarizadas en los territorios de Abya Yala. Y de momento estas dos ahí. Bueno, entonces mira, cuando hablamos de reciprocidad, hablamos que hay que ver la desigualdad. Hay privilegios y cuando hay privilegios estamos así. O sea, las que tienen privilegios tienen una supremacía y a veces hasta la exponen, su supremacía con sus ideas, sus planes y todo. Entonces, tienen que bajar hasta nuestro nivel de donde estamos. Y cuando bajan, hasta hay que bajar la vulnerabilidad, hasta estar vulnerables también. O sea, quizá es bien radical lo que estoy diciendo o quiero decir, porque el castellano también me complica. Pero entonces esos privilegios, ¿qué son sus privilegios? Analícenlos. Entonces, si se analizan esos privilegios, es tener mucho dinero. Muy bien, bajen. Les invito a que bajen. ¿Tienen tanto en la cuenta bancaria? ¿A dónde puede ir ese dinero? ¿A dónde? Hay que, y me gustó mucho las cajas comunitarias, creo que le están llamando acá, de otras compañeras que dijeron, hay que aportar ahí para compañeras vulnerables. Entonces, tienen cajas, money dirían en Estados Unidos, tienen dinero, bájenle y aporten. Muy bien. Tienen casa, bajen, y que hay compañeras que están en pisos que son carísimos, que las compañeras también se vinculen en esas. Hay trabajos, compartan, que unas veces lo tenga compas de Abya Yala y otras veces ustedes. Si tienen carros, compartan. O sea, es compartir en la expresión muy, muy transparente de lo que hacemos allá. Yo me acuerdo que mi pueblo me enseñó así, tenés 100 quetzales, hay que apoyar. Y así por eso es que a mí me pasó que en Barcelona me quedé en la calle, porque yo también estoy así, o sea, tan vulnerable y doy y vengo y me dan, yo doy y así nos estamos siempre los pueblos, dando, recibiendo, porque cuando damos y recibimos, esa energía fluye. O sea, también quienes están en la supremacía ya no se sienten mal, o privilegios no se van a sentir mal, porque si están en privilegios y nos ven a nosotras bien jodidas, entonces se van a sentir mal. Esos son los nuevos feminismos plurales y diversos y de Abya Yala. Cuesta, es verdad, cuesta un chingo, pero bueno, es la propuesta. Luego, la militarización. En ninguna parte del mundo, los militares van a ser nuestros protectores. En ningún lugar. O sea,
lo que tenemos que quitar son los militares. Miren, nosotros que tenemos las estructuras armadas, seguridad privada, seguridad policial, seguridad territorial, militares, paramilitares, narcoactividad y maras. Eso es lo que generaron esos estados militares en Centroamérica. Entonces, los militares que traen muerte, traen ataque, traen guerra, no traen salud, no traen vida, no traen libertad. Eso vamos a seguir luchando toda nuestra vida. La desmilitarización es nuestro camino. Genial, Lolita, muchas gracias. Tengo, a ver, esta pregunta para Lolita que me hacían. Para Lolita aquí en el chat. Sí, Lolita, esta pregunta que nos hacían, perdona, yo tengo varias, a ver si podemos contestar esta también. Nos preguntan, en ese contexto de represión de las defensoras en Guatemala, que cómo hacen para conseguir mantener esas redes de reciprocidad, sororidad tan importantes para alcanzar un activismo sostenible. Bueno, en Guatemala nosotras también seguimos, o sea, ahí es mucho más crítico hablar de feministas, o sea, por eso yo saludo que estoy viva y que soy feminista, porque en principio me ataca el Estado patriarcal, pero también me ataca el patriarcado original. No crean que es fácil, una ancestralidad patriarcal con un sistema actual capitalista patriarcal. Entonces, ahí lo que hacemos es que esto lo hemos llevado a asambleas, a comunidad. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora nos acuerpan también comunidades. Hablo de niños, niñas, ancianos, ancianas, hombres, mujeres. Incluso a veces nos reímos que hasta animales, podríamos decir, porque ahí están la pluralidad. Y, por ejemplo, en nuestra cosmogonía hasta los árboles nos defienden. Es bien fuerte eso que puedo decir, pero es las energías, la vitalidad. Entonces, cuando hablamos de feminismos, incluso hay compitas que no se nombran feministas y son feministas, y eso lo respetamos también. Pues no vamos a ir a la fuerza, nombrate feminista, no sé qué. No. ¿Querés vivir? ¿Sos feminista? Entrale y nombrate como querés nombrar. La pluralidad de entidades es libre. Pero entonces, procesos asamblearios. Muy importante que es que los feminismos se encuentren con pueblos y comunidades. A eso le teme el neoliberalismo y el patriarcado, que los feminismos estemos entretejidas con los pueblos, porque entonces ya somos pueblos, podríamos decir, ya soñar en pueblos feministas, comunidades feministas, no tanto institucionalizar el feminismo, sino territorializar los feminismos. Gracias, Lolita. Mira, Lolita, nos hacen una pregunta, te han hecho más de una vez. Si nos puedes compartir escrito recomendaciones de esa cosmovisión ancestral que nos compartes. Miren, la cosmogonía está en varios códices, libros, y por ejemplo el Popol Vuh es uno, Chilam Balam es otro, pero Popol Vuh escrito desde escritoras y escritores de allá, no extranjeros como de Estados Unidos o Alemania, porque mete mucho las religiones o lo enfoca como mitología, y eso es filosofía e historia. Entonces, el Popol Vuh es un referente histórico del pueblo maya, pero también hay un libro muy bonito que es Plenitud de la Vida, se llama, Plenitud de la Vida Maya, y está en Google y en Internet. Pero también yo les invito a que vean la página de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, IM.
Ahí sale lo que pasa en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en los países de Centroamérica y México. Ah, y también nos vinculamos con otros continentes, con África, con Asia. Entonces, por eso es que luchamos con las compitas de la cosmogonía, por ejemplo, las kurdas y otras luchas también. Hola Lolita, gracias. Lolita, si puedes repetir el nombre de los materiales que quedaron por aquí. Bueno, aquí han compartido la IMD. Si puedes compartir el nombre, Lolita, de nuevo, de los materiales que comentabas al inicio. El Popol Vuh, escrito por Sam Kolob. La plenitud de la vida maya. Genial. Vale. Y escritos de feminismos comunitarios, como por ejemplo de los feminismos comunitarios de Guatemala y los feminismos comunitarios de Bolivia. Bolivia. Genial, Lolita, muchas gracias. Y también está ya los escritos que está haciendo Claudia Corol en relación a feministas de Abya Yala. Muy bien. Vale, Lolita, gracias. Y creo que vamos con la última pregunta. Cristina, que nos hacía un par, a ver si podemos, nos da tiempo para ver si podemos acabar como hay cuarto de una de ellas. Ella nos dice cómo podemos fortalecer la resistencia de los colectivos racializados inmigrantes que se encuentran acá. Bueno, es muy importante entretejernos, porque creo que tenemos que tener cuidado de no asimilar los códigos que están generando aquí. La institucionalidad da códigos y eso es muy complicado. Entonces hay que generar las redes, no solo de entrelazarnos, sino las redes también de generar acciones y encontrarnos en que, porque aquí yo siento que lo que está pasando en el Estado español y creo que en Europa es que como nos ven como que no nos quieren meter la idea de que no somos de aquí. Y ese el no ser de ahí, te encuentras con el no pertenencia, el no territorio. Entonces, yo les invito mucho a que territorialicemos. Sabemos que no somos de aquí, pero que estamos aquí. Y estar aquí significa territorializar. Hay que mapear, hay que hacer la comunicación de tener dónde estamos, hay que ver dónde estamos, ubicar en dónde estamos, qué acciones estamos teniendo, y en eso Kalala está apoyando bastante, qué vulnerabilidades tenemos y qué acciones y cómo nos podemos dar fuerza entre nosotras, pero también vencer el miedo. Yo ahora acabo de recibir una denuncia anteayer de una situación perversa de la policía de Bilbao y atacó a un joven que tenía discapacidad y a su mamá. Pero no nos podemos quedar solo accionar cibernéticamente. De mi parte, exigí al movimiento feminista interponer una demanda contra la policía. Entonces, otras exigieron, ¿cómo se llama? Cacerolazos para nosotras, en fin, otras, y así. O sea, no vencernos a través del miedo, sino actuar. Pero saber que vienen acciones contra y tener el repelente para rechazar eso. O sea, que no entre en nuestro ser. Nos van a decir afueranos, nos van a decir sudacas de mierda, nos van a decir lo que sea. Pero una abuela un día me dijo, cuando yo estaba llorando de cómo me trataban en Guatemala, lávate con aceite y que te resbale todo, porque este es el plan que está funcionando. Y si les está doliendo, es por eso que están actuando y están dando mensajes. Que el mensaje no entre ni en tu cuerpo, ni en tu espíritu. Si nos mandan mensajes, que no entre. Es importante que les quede a ellos, que les revire, pero hay que acuerparnos. Y la vida hay que ponerla en el centro.
Muy bien, Lolita, muchas gracias. Voy a hacer una breve intervención. Alguien preguntaba si la guía contenía algunas herramientas y estrategias de protección en materia digital, y la guía tiene un breve apartado con algunas, ¿no?, algunas buenas prácticas para esa protección digital. Ya creo que nos da tiempo a hacer la última pregunta y ya. También para ti, Lolita, nos comenta Cristina que en este sistema patriarcal y capitalista, y por ende el aparato jurídico y policial también son así, ¿no? Entonces, dice, ¿ante quién denunciar? ¿Ante quiénes? ¿No? Entonces ella nos plantea esta pregunta, si a través de las redes sociales o cómo. Yo creo que hay que hacer varios mecanismos. Por ejemplo, nosotras tuvimos que hacer ahora no viene el nombre, pero los juzgados populares son un tribunal feminista popular, por ejemplo. Se ha desarrollado en varios territorios en Abya-Yala, y creo que en Bilbao en Bilbao participé una vez también, pero en Abya-Yala también. Tribunales feministas, y en esos tribunales feministas también hay acciones, se llevan los casos y se analiza y se dan las propuestas de acciones concretas contra empresas, por ejemplo, o contra personas que han atacado. Pero también no dejemos de usar su propio sistema. En Guatemala hemos demostrado que utilizando su propio sistema podemos lograr, como decimos allá, primero logramos vencer el silencio, romper el silencio y ganarles una sentencia contra violadores sexuales sistemáticos, militares, en su propia cancha. O sea, interpongamos. Yo sé que es difícil, por eso lo que es plural y diverso es muy bueno, porque, por ejemplo, yo no manejaba muchos términos jurídicos y tuvimos que tener formación. La formación es clave, formarnos en los diferentes, las defensoras es muy importante formarnos en las diferentes área psicosocial, área jurídica, área social, área comunicacional, para tener como nosotras la propuesta, y que si hay expertos o abogadas que nos escuchen la propuesta, más que nos impongan la respuesta. Perfecto, Lolita. Pues aquí cerramos. Hemos podido contestar más o menos casi todas las preguntas. Gracias, y gracias de nuevo. Es como muy inspirador. Aquí estamos recibiendo muchísimos mensajes de agradecimiento y solo podemos, de verdad, es como muy inspirador toda tu energía. Doy paso brevemente a Paula de Calala, que os va a comentar una cosita, y luego ya cerramos. Y doy el paso a alguna compañera que quiera algo más. Paula, te doy palabra. Gracias, Laura. Bueno, yo por parte de Calala, primero que nada les quiero dar las gracias a todos los compañeras de Iridia que trabajaron en la guía y presentaron hoy día. Muy especialmente quiero dar las gracias a Lolita, que en verdad hemos tenido la tremenda suerte que estuvo dispuesta a acompañarnos hoy día, Lolita. Tus palabras muy inspiradoras, muy importantes, y yo creo que hay tantas personas hoy en día pasándolo no tan bien. Yo creo que escucharte seguro que les ha llenado el corazón. Y también quiero agradecerles a todas las personas que se han unido a este seminario, y aprovecho de contarles que este webinar es el primero en una serie de seminarios digitales que Calala va a estar realizando en las próximas semanas. Precisamente ahora viendo en el chat salieron un montón de comentarios y preguntas relativos a cómo todas estas enseñanzas, tanto de la guía como también todo lo que planteaba Lolita, nos pueden servir en la difícil situación en que nos encontramos por este virus que no voy a nombrar. Y contarles que precisamente en esa línea es que estamos trabajando. En las próximas semanas ya les puedo contar que va a haber 2 webinars
que se los pueden ir anotando. Hay un webinar que será el próximo lunes 6 de abril a las 7 de la tarde, hora en el Estado español, y este es un webinar que estamos realizando que es impulsado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y en él precisamente también vamos a contar con la participación de Lolita Chávez y de otras defensoras del territorio. Y por otro lado también habrá un webinar el día miércoles 15 de abril a las 5 de la tarde, hora española, en que hablaremos sobre temáticas de autocuidado para defensoras para defensoras de derechos humanos en tiempos de pandemia, que también es un webinar que hemos estado organizando en conjunto con la IMD. Y para cerrar, simplemente los invitamos a que nos sigan en las redes, a que estén atentas a nuestra información, y si quieren también que se suscriban a nuestro boletín a través de la página web de Calala. Muchas gracias a todos. Gracias, Paola, también por toda la información. Gracias a Calala por parte de Iridia también por la oportunidad de haber podido realizar esta investigación. Gracias también a todas las personas que han compartido este ratito esta tarde, a las compañeras que tengo aquí que han expuesto el informe, y mucho a Lolita, ¿no? Por aquí lo que nos dice, ¿no? Lolita, tus palabras nos hacen fuertes y valientes, que nos ha dado mucha energía positiva. Y la guía que también nos han preguntado antes estará disponible online, ¿no? En las páginas, imagino, en las páginas web y en las redes sociales se compartirá de Iridia y Calala. A finales de esta semana el informe estará online ¿no? en las webs, y simplemente desear que la guía y que esta exposición os haya sido útil. Y mucha energía, mucha fuerza en estos tiempos extraños, ¿no? Que nos toca vivir, pero como dice Lolita, no normalizarlos, no dejar que nos atrapen. Nada más. Muchas gracias. Lolita, ¿quieres decir alguna última palabra rápidamente? Que sé que la gente está deseando. Sí, invocar a la vida, al amor, y a que nos vamos a volver a abrazar en cuerpo, alma y espíritu, y no perder esa esperanza, como dice mi abuela. Mientras tengamos el latido del corazón y mientras oigamos el aliento en nuestra respiración, habrá esperanza y habrá camino revolucionario. Que así sea.